Nuestra identidad como mexicanos reposa débilmente sobre columnas de verdades a medias y mitos nacionales, que a través de incontables traiciones se ha erigido un país con heridas imposibles de sanar, lugar donde incontables voces se han silenciado. En sus más de 2 siglos de existencia ha forjado una tierra de hombres y mujeres que con valentía luchan en las inclemencias sociales a las cuales esta nación nos tiene sometidos. Pero para entender este efecto debemos remontarnos antes del nacimiento de este imperio que nació desquebrajado. En concreto, tenemos que dirigirnos al antiguo continente y a sus coronas imperiales. Mucho antes del grito de dolores y el retumbar de las campanas a la libertad, México, o lo que era en aquel entonces la Nueva España, ya estaba en juego. Porque nuestra historia no comienza en 1810, nuestro origen se orquestaría lentamente en los pasillos fríos de las monarquías europeas, donde los matrimonios valían más que los ejércitos y las traiciones se firmaban con pluma y sangre. Las relaciones polémicas entre la Trinidad de la antigua Europa, conformada por España, Inglaterra y Francia, juegan un papel enorme en esta historia, la cual tal vez inició con el pacto entre la princesa Catalina de Aragón y Enrique VIII, buscando consolidar una alianza católica que no solo buscaría unificar la fe, sino también crear un frente contra las amenazas constantes de los franceses y musulmanes. De haberse concretado exitosamente esta alianza, la historia de Europa habría cambiado radicalmente. El impacto de dicho matrimonio repercutiría inclusive en la actualidad. La unificación de ambas coronas por lazos sanguíneos marcaría un rumbo completamente distinto en las protestas religiosas, las cuales, sin el apoyo inglés, se habrían mantenido débiles, no solo afectando el avance musulmán al tener que combatir a dos potencias católicas. También Francia se vería afectada severamente, al contemplar el nacimiento de una superpotencia frente suyo sin siquiera poder hacer nada. Pero para su suerte, eso nunca se concretó, y con ello la historia se tejió tal cual la conocemos hoy en día, llena de traiciones y ambiciones que irían construyendo el escenario perfecto para la independencia de la Nueva España. Con un matrimonio fallido y un divorcio negado por parte del Papa a espaldas de Enrique VIII, el rey se vio orillado a romper todo vínculo con Roma, dando origen al mayor movimiento protestante, la Iglesia Anglicana. Pero la historia no acabará ahí. Una nueva figura entraría en escena, la segunda esposa del rey, Ana Belona. De ese matrimonio nacería Isabel I, la cual se convertiría en la eterna rival de su media hermana, María Tudor, mejor conocida como María la Sangrienta. En un abrir y cerrar de ojos 3 siglos transcurrieron desde el fracaso de ese matrimonio. María la Sangrienta había caído en su débil intento de unir las coronas, e Isabel I lograba ascender como reina de Inglaterra, desatando la época de oro de la piratería, al poner bajo su mando a los corsarios, que ejecutarían los mayores robos a buques españoles. Francia, por su parte, jugaba más fino, infiltró cortes, creó alianzas con casas nobles y extendió influencias dentro del territorio virreinal, esparciendo ideas revolucionarias con los criollos nobles. No era solo una lucha por territorios. Francia quería imponer sus nuevos ideales nacidos en su propia revolución. La Ilustración y la masonería comenzaban a prender fuego en las mentes de aquellos destinados a iniciar el levantamiento armado. Las ideas revolucionarias no llegaron a México por libros, llegaron por conspiración y deseos de separación. Pequeños actos, casi invisibles, fueron desmoronando al gigante. Un tratado aquí, una rebelión apoyada allá, una traición apagada con oro. Cada pieza fue colocada con paciencia y precisión. Sin embargo, la última estocada para la corona sería la invasión de Napoleón a la península ibérica. Su invasión no fue la gota que derramó el vaso lleno de estupideces imperiales, simplemente fue la gota que hizo temblar la mano débil de una corona rodeada de enemigos que los mismos reyes permitieron. España no perdió a México el 16 de septiembre de 1810, perdió cuando su corona se oxidó en su propio trono de soberbia e ingenuidad. Y entonces, la independencia que tanto se avecinaba en el horizonte, detonó. No fue un acto al azar, fue una explosión de rabia y malas decisiones acumuladas durante siglos de humillación, de esclavitud disfrazada de civilización, de estructuras sociales impuestas por una corona que jamás pisó esta tierra. Miguel Hidalgo se levantaba.
la voz que encendía la esperanza, envuelta con los gritos de una nación que rezaba por su libertad. Era un sacerdote que no soportó más el sufrimiento del pueblo, un hombre que dicen que fue movido por la fe, pero quizás también por la desesperación. Un 16 de septiembre de 1810, con el estandarte de la Virgen María en mano y el pueblo por detrás, rompió el silencio, con una campanada, una que aún resuena en los altares patrióticos de la historia. O eso dicen los libros de historia del gobierno mexicano, pero pregunto, ¿qué dicen los textos poco conocidos? ¿Qué hay de esos documentos polvorientos, olvidados en los márgenes de la historia oficial? ¿Por qué contarnos una historia donde México se forjó de una derrota, y no de la unión de dos mundos destinados al mestizaje, que de esa unión surgió una nación fuerte y duradera? Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, no peleaban por los indígenas, ni por los esclavos, peleaban por el poder que la corona les negaba con las reformas borbónicas. Reformas que no hicieron más que enfurecer a la casta criolla, al ver cómo la corona ibérica expropiaba bienes a la iglesia, pero sobre todo la negación al acceso de cargos políticos o militares. Prácticamente apartándolos del mapa político, que tanto recelaba. La independencia no fue una revolución del pueblo, fue el reclamo de una élite marginada que quería tomar el control. Miguel Hidalgo, el iniciador de esta guerra, tenía tierras, esclavos, riquezas. Su lucha no era solo por la justicia, era también por la oportunidad de construir un nuevo orden, donde él y los suyos decidirían las reglas. Aquel 16 de septiembre, en Dolores, Hidalgo, con el cobijo frío de la noche, resonaron las campanas que prometían tierra y libertad, despertando un monstruo entre el pueblo, armado únicamente con machetes y antorchas. Lo que iniciaba como un movimiento rebelde, pronto se convirtió en una guerra que ni siquiera Hidalgo pudo controlar, una que supuestamente inició con esta célebre frase: que viva la fe que nos une, que mueran los tiranos que nos dividen, que arda el gobierno podrido, aunque entre nosotros mismos nazca la traición. Frase más que inspiradora, sin lugar a duda. Sin embargo, muchos historiadores descartan esta versión sin reproche alguno, alegando que Hidalgo buscaba revertir los cambios severos que España tuvo por la guerra en contra de Francia. La frase real que muchos le adjudican es esta: viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno, consagrando con esta frase el segundo levantamiento armado más importante de todo el continente americano de aquel entonces, creando un río de sangre en el cual corría sangre de españoles, criollos, mestizos e indígenas. La independencia había detonado, y su fuego tardaría 10 años en poder ser apaciguado, mas nunca apagado, esparciendo mitos de hombres nacidos en la guerra, héroes nacionales en nuestros libros de historia. Ejemplos como Juan José de los Reyes Martínez, conocido hoy en día como el Pípila, que con su acto heroico al cargar una loseta de piedra sobre su espalda, logrando cambiar el rumbo de la batalla de Algóndiga de Granaditas, en Guanajuato, o la famosa Trinidad de la Independencia, los líderes supremos de la guerra: Hidalgo, padre de la patria; Morelos, el siervo de la nación; e Iturbide. Documentos señalan que en realidad no eran tan unidos como lo hacen creer en la actualidad, e incluso hay registros en los cuales este último desconfiaba ampliamente en el cura Hidalgo. El caos inicial abrió una caja de Pandora que nunca más se pudo cerrar. El pueblo se volvió herramienta, carne de cañón para intereses superiores. La lucha por la justicia se contaminó por ambiciones personales, creando un patrón que se repetiría en cada transición de poder. La corona fue derrocada, pero nunca destruida, solo mutó en una nueva monarquía, disfrazada de libertad. Aquellos que sembraron el cáncer serían inmortalizados como heraldos de la independencia, en un pueblo que nunca terminó de comprender, ni le importó el oscuro destino que les dejaban como legado. México nació entre las cenizas, de un fuego que nació por mentiras, leyendas que tenían como fin enaltecer una causa separatista, prometiendo derechos y libertad, pero que en su interior aguardaba el caballo de Troya, una falsa independencia que buscaba el poderío de pocos y la subyugación de todos.
Con el final de este gran conflicto de 10 años, donde la sangre había corrido por borbotones y el llanto era la melodía de fondo, la búsqueda del poder absoluto por parte de los criollos se cumplía, y el inicio de lo que sería una nueva guerra por intereses propios en un país emergente no hacía más que comenzar. La independencia pudo haber terminado en 1821, pero la libertad nunca llegó. Agustín de Iturbide, un militar realista que había perseguido insurgentes durante la guerra, cambiaba de bando para después volverse el primer emperador. De una corona española a una corona criolla, en el recién formado imperio mexicano, el pueblo había cambiado de amo, pero no de destino. El país nacía dividido, sin rumbo e identidad alguna. El primer imperio mexicano se convirtió en un campo de batalla político, donde cada caudillo alzaba su ejército, como quien levanta un negocio. No era por el futuro de esta nueva tierra, sino por el botín que representaba esta nueva nación. Y el 19 de marzo de 1823, el primer emperador fue derrocado y exiliado a Europa. Pero alguien que ya había conocido el poder no lo dejaría escapar así de fácil, volviendo al siguiente año, donde el día 19 de julio encontraría su final, al ser fusilado por la orden del coronel Manuel de la Garza, orden que fue aprobada por el Congreso de Tamaulipas y concretada en la ciudad de Padilla, Tamaulipas. Pero antes de su fusilamiento, nuestro primer emperador se inmortalizó con la siguiente frase, y cito: «Mexicanos, muero con honor, no vengo a causar disturbios, sino a ofrecer mi vida por mi patria». Como podemos notar, el territorio se ha forjado en sangre y batalla, desde la guerra de los primeros colonos indígenas en contra del imperio mexica hasta la guerra de poder que la independencia dejó como herencia. Éramos un imperio libre, tan libre que no sabíamos cómo gestionar esa libertad. No obstante, el México recién formado pronto entraría en su primer gran conflicto, uno que nos recordaría lo débil que aún éramos. Santa Anna sería el primer gran dictador en nuestra historia, llegando al poder 11 veces, un ente camaleónico, patriota cuando convenía, traidor cuando era necesario. Y en medio de este caos, los mexicanos saboreamos la derrota más dolorosa, la pérdida del norte. Primero Texas, en 1836, y la simbólica batalla de San Jacinto. El ejército tejano con ayuda estadounidense capturó a Santa Anna, obligándolo a firmar los tratados de Velasco, donde se reconocía la independencia del nuevo territorio y se comprometía a no retomar acción militar futura en contra del nuevo gobierno tejano. Esa mutilación nacional no evitó que en 1846 el vecino del norte llevara a cabo su plan de invasión. No presentó piedad alguna en contra de la nación debilitada. La guerra se perdió mucho antes de haberse peleado. Sin embargo, no todo fue culpa de Santa Anna, ya que en 1848, y con este fuera del poder, se firmaría el tratado que separaría a la nación para siempre, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedía los territorios conocidos como California, Nevada, Utah, Oklahoma, Wyoming, parte de Colorado y Arizona. Una jugada aprobada por el presidente interino de aquel entonces, Manuel de la Peña y Peña, firmada por Luis Gonzaga Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Astrestein. Empero, la culpa no solo recae en el poder político. Militares y liberales como Valentín Gómez Farías, Mariano Arista, Nicolás Bravo, Gabriel Valencia, entre otros, que decidieron orquestar una rebelión silenciosa, una que les permitiría mantener su poder político o militar. Entonces, la pregunta más importante aquí es, ¿por qué a Santa Anna se le inmortalizó como el hombre que vendió a México? La respuesta tal vez la podemos encontrar en el año 1853, donde de forma cínica Santa Anna regresaba al poder. Un regreso que le costaría muy caro con el Tratado de Mesilla, en el cual se vendía por el ridículo precio de $10 millones el resto de Arizona y Nuevo México. Fue aquí donde los opositores de Santa Anna encontraron el motivo perfecto para enmarcarlo en los libros de historia, como el hombre que vendió todo el norte de México. En la lucha de este conflicto bélico, un nuevo mito nacional vería su nacimiento. Los niños héroes. El día de la toma del castillo de Chapultepec, un cadete llamado Juan Escutia se envolvería la bandera a su alrededor y saltaría al vacío, evitando así que la gloriosa bandera cayera en manos norteamericanas.
lo más heroico que un soldado mexicano pudiera hacer en caso de una invasión extranjera, pero que lamentablemente todo eso se constituye en una mentira, al no haber registro alguno que constara la participación de Juan Escutia aquel día, dejando opacados a los cadetes Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Juan de la Barrera, sin olvidar a los otros 42 cadetes que también participaron derramando su sangre y vida, todo en aras de evitar la conquista de su colegio militar, pero que por desgracia nuestra historia los ha olvidado, dejándolos solo olvidados en el registro de nuestra historia antigua. Con un México derrotado y habiendo perdido más de la mitad de su territorio, poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, sumiendo al país en una depresión federal por tan terrible mutilación de identidad, un orgullo machacado y un futuro incierto. Los presidentes cambiaban, dejando el terreno preparado para el comienzo de unos tumores de este cáncer, la traición institucionalizada. Cada gobierno desde entonces usó al país como propiedad privada. Se robaban tierras, recursos y esperanzas, pero cada traidor fue perdonado, porque el siguiente tal vez sería igual o peor. Los intentos de reforma vinieron con Benito Juárez, en la Constitución del 57, prometiendo derechos, separación de la Iglesia y Estado, soberanía, pero para entonces el pueblo ya estaba fracturado, cansado, escéptico y sin fe, entendiendo que las leyes no alimentaban y que el hambre seguía gobernando desde abajo. La historia oficial lo llama el Benemérito de las Américas, un símbolo de resistencia liberal, el indígena que llegó al poder, el reformista que enfrentó al imperio. La verdad es que Juárez también fue un hombre de ambiciones malsanas, dispuesto a todo, con tal de conservar el poder, incluso si eso significaba entregar el alma de México al extranjero. Asimismo, entraría a escena uno de los hombres que sería retratado como un villano, pero para la postre sería recordado como el único emperador que ofrecía derechos reales a los denigrados sectores indígenas, Maximiliano de Habsburgo. En 1859, Benito Juárez firmó uno de los documentos más oscuros y traicioneros de nuestra historia, el Tratado Maclean-Ocampo, un pacto entre el gobierno liberal de Juárez y los Estados Unidos que otorgaba perpetuidad el derecho del paso por 3 rutas estratégicas del país, una del Golfo de México hasta Mazatlán, otra desde Guaymas a Nogales, cruzando el norte, y la más peligrosa, el Istmo de Tehuantepec, el paso más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Estados Unidos tendría el derecho de transportar mercancías, ropas, armamento y todo lo que considerara necesario para su seguridad, sin que México pudiera detenerlos, revisarlos ni mucho menos cobrarles. En términos simples, Juárez le ofreció al país norteamericano 3 arterias vitales del país, como si fueran autopistas privadas, sin control, sin impuestos y sin soberanía. A cambio, Juárez recibiría dinero y respaldo político de Washington para sostener su gobierno en plena guerra de reforma. Pero seamos sinceros, ¿a quién beneficiaba este tratado? Para Estados Unidos era el negocio perfecto, acceso e impunidad a rutas comerciales y militares, control económico y estratégico sobre México, sin la necesidad de una anexión violenta y una influencia directa en el rumbo político del país. Pero para México era una bomba de tiempo, una renuncia anticipada a su soberanía, una exposición brutal a invasiones disfrazadas de tránsito y la apertura legal al control extranjero del territorio nacional. Lo que no lograron por armas en 1847 lo estaban a punto de conseguir por papel y tinta en 1859. El tratado fue aprobado por Juárez y su gabinete, pero jamás fue rectificado por el Senado estadounidense. No porque dudaran del botín, sino porque Estados Unidos entró en su propia guerra civil. Irónico que lo único que nos haya salvado de ese tratado haya sido una guerra interna del país vecino. Y durante esa debilitación que sufría Estados Unidos es donde entra Maximiliano de Habsburgo al ajedrez geopolítico con apoyo francés, que una vez más irrumpiría en el caos mexicano. La Francia gobernada por Napoleón III intentaría nuevamente instaurar su propia colonia en América. Y Juárez, con la suspensión de pagos a la deuda externa que teníamos con ellos, les dio la justificación perfecta para un nuevo intento.
Un joven Maximiliano llegaría en el puerto de Veracruz en el año 1864, momento exacto donde la realidad derrumbaría las mentiras francesas. Las promesas de una nación próspera eran intercambiadas por la visión de un país empobrecido, por intereses nacionales e internacionales. Y bajo ese panorama, la claridad lo golpeó, una certeza tan dura que haría que la corona francesa se arrepintiera de haberlo escogido. Poco a poco, el emperador demostró su empatía por los pueblos indígenas, negándose a devolver los bienes expropiados por Juárez a la iglesia. Fue tachado como hereje al permitir el renacimiento de las regiones prehispánicas, las cuales se negaban a ser olvidadas, dando duros golpes a los supuestos liberales, al proponer escuelas completamente laicas al acceso de los indígenas. Tal vez su coronación fue negada por Juárez, pero, aún así, Maximiliano demostró una genuina preocupación por un pueblo lastimado y engañado. Lo que inició con engaños franceses se iba convirtiendo en causas nobles, que encontrarían su final en la guerra en contra de Benito Juárez, el cual, sintiéndose acorralado, firmó el Decreto Negro en 1865, acto que mancharía su imagen como libertario, al permitir con este decreto el fusilamiento de cada insurgente capturado. Las acciones que le iban ganando aceptación a Maximiliano serían las mismas que le arrebatarían el apoyo napoleónico en 1866. Por su parte, Carlota, la esposa del emperador, corría desesperada a Europa, solicitando una ayuda que nunca llegó, cayendo en cuenta del final que se le avecinaba a su marido, hundiéndole en una tristeza de locura y soledad. Triste final que llegaría en Querétaro, al ser capturado por tropas republicanas de Mariano Escobedo, y sin poderlo evitar, su fusilamiento se llevaría a cabo el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía, inmortalizándose en la historia con su siguiente frase, y cito: «Mexicanos, muero por una causa justa, perdono a todos, y ruego que todos me perdonen, que mi sangre sea la última que se derrame por el bien de esta tierra». La muerte de Maximiliano no solo marcaría el final de sus reformas sociales, dirigidas a las comunidades indígenas, sino que dejaría una huella histórica e imborrable. Su obra insignia, el imponente paseo que mandó a construir para su esposa Carlota, conocido en su tiempo como el Paseo de la Emperatriz. Hoy, sin saberlo, muchos mexicanos lo recorren bajo el nombre de Paseo de la Reforma, una herencia que sigue siendo símbolo de poder y elegancia en el corazón de la capital mexicana. Así, la lucha entre liberales e insurgentes acababa, dejando un México donde Juárez no pensaba en el pueblo, más bien en su necesidad de conservar el poder sobre esta nación nuevamente reorganizada. Y si Miguel Hidalgo sembró la semilla de la corrupción, Juárez le construyó el templo, un país donde la soberanía era negociable y el poder heredable. Su legado como presidente fueron las guerrillas de reforma, incrustando en el ADN mexicano el arte de la guerra de desgaste, utilizadas actualmente por los cárteles mexicanos, pero que en su tiempo arrasaron con poblaciones enteras de indígenas. Mientras que Juárez buscaba su hegemonía en la cúpula del poder político mexicano, un igual suyo se iba forjando en el campo de batalla. Un hombre hijo de su tiempo, villano para los revolucionarios, pero que en los tiempos más oscuros fue el hombre que logró el primer milagro mexicano. La unificación con mano dura que Díaz aplicó en su mandato hizo florecer la prosperidad a una nación con futuro que en ese entonces era incierto. Un hombre con ideales contemporáneos y con la idea de que solamente la violencia predeterminada podía domar a aquellos que ansiaban vivir aún en ella. Porfirio Díaz no nació en la política, nació en la guerra. Se convirtió en héroe nacional el 5 de mayo de 1862, cuando comandó la defensa de Puebla en contra de los franceses. No fue Juárez, no fue el Congreso, fue Díaz quien enfrentó al imperio. Pero mientras el benemérito de las Américas se perpetuaba en la silla presidencial, Díaz se convirtió en su sombra más crítica, cuando intentó reelegirse una vez más en 1871. Aquí, Díaz lanzó el Plan de la Noria, un grito de no reelección,
que resonaría por décadas, aunque irónicamente sería él quien más lo practicaría. En 1876, Porfirio Díaz llegaría a la presidencia, derrotando al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejeda. Su lema era claro: orden y progreso. Para lograrlo, entendió una verdad brutal: un país en ruinas no se levanta con discursos, se levanta con control y mano dura. Díaz creó un estado fuerte, centralizado y con ojos en todas partes. Formó a los temibles rurales, su cuerpo élite de represión. Hombres armados que imponían la ley en donde el Estado capitalino no llegaba o no quería llegar. Controló gobernadores, alcaldes, militares y periodistas. Los que no se alineaban desaparecían del campo político o del mapa, despertando un México fuerte y estable. Se trazaron más de 20.000 kilómetros de ferrocarril, rutas que conectaban las ciudades de Veracruz, Ciudad de México, Tampico, Guadalajara, Nogales y Ciudad Juárez. Consolidaban un flujo emergente, dejando como consecuencia que la industria minera reviviera a niveles industriales. Una capital modernizada, campos como la ciencia y la educación eran apoyados como nunca antes vistos. El presidente poseía una inteligencia innegable, visualizando un futuro que poco a poco él comenzaba a crear. Pero todo ese avance jamás habría visto la luz si algo no hubiera cambiado, algo que Díaz conocía a la perfección al ser su cuna de origen, el campo militar mexicano, porque la paz interna y externa no serían respetadas si esta columna no se reforzaba, y Porfirio lo entendió como nadie en la historia de aquel entonces: la modernidad balística llegaba a México. Sin embargo, y como todo país en vías de desarrollo, el progreso tenía dueño. Mientras la élite vivía al estilo francés, el campesino seguía siendo esclavo en su propia tierra. Los pueblos indígenas fueron despojados, los trabajadores explotados. Huelgas como la de Cananea o Río Blanco eran aplastadas con sangre. Díaz había logrado el milagro, pero con el alma hipotecada del país. Durante más de 3 décadas, él mantuvo al monstruo domado, pero nunca lo curó. Solo lo obligó a guardar silencio, amarrado, mientras las tensiones sociales hervían bajo la piel de la nación. México sobrevivió a su nacimiento, pero no sin consecuencias. Lo que comenzó como un sueño de libertad, terminó en un juego, donde los peones siempre eran sacrificados por la ambición de unos pocos. Pero tal vez, durante esas 3 décadas se esconde el prólogo de la próxima gran tormenta para México. Los registros históricos entre 1896 y 1899 relatan algunas entrevistas poco conocidas sobre la postura de Díaz, al desear un México no dependiente de su vecino norteño. Ejemplos de esas entrevistas son como las que tuvo con el periodista Edward L. Bell, en la cual Porfirio demostró un deseo sobre una relación estrecha entre Alemania y Francia. Las polémicas declaraciones que hizo Porfirio Díaz harían que el gigante en ascenso de Estados Unidos fijara su mirada una vez más en México, buscando actores que le permitieran cumplir sus intereses, sin entrar en conflicto directo con un México que tal vez por primera vez le podía hacer frente, creando bajo las sombras el escenario perfecto para que la tormenta de la guerra volviera a hundir a una potencia que buscaba su ascenso. La revolución estaba a punto de estallar, y México sería arrastrado una vez más a su desorden ya conocido.